Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Janet García. Soy coordinadora del programa de certificación en AXI Latinoamérica. Nuestra oficina está ubicada en Guatemala y estoy aquí nuevamente para dar cierre a la video lección que iniciamos hace 2 semanas. Y no solo para dar cierre a esa video lección, sino también para dar cierre a la serie de videos que se han venido estudiando durante el transcurso de este módulo de estudio que es Filosofía Educativa Cristiana. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, como se los indiqué en ese momento, y quiero recordarles que igual que el video estaba dividido en 2 partes, también las preguntas de comprensión estarán divididas en 2 partes y hoy solamente tendrán que responder 2 preguntas más para complementar lo que ya veníamos, que fueron 3 preguntas. Esto lo estoy aclarando porque recibí consultas a través del foro donde me preguntaban por qué el video era tan corto, por qué estaba dividido y también respecto a estas preguntas de comprensión, que porque eran solo 3. No se preocupen, hoy vamos a terminar el tema y también vamos a concluir con estas 2 preguntas que hacen falta. Les voy a pedir un momentito para poder proyectar la presentación que tengo disponible para ustedes. Ok, estamos acá entonces. Estamos dando cierre, como les comentaba, a la serie de videolecciones del módulo de Filosofía Educativa Cristiana. Esta es la segunda parte de la sesión número 4. Durante el transcurso de estos videos hemos ido respondiendo a varias preguntas que han sido muy importantes. Yo creo que para algunos de ustedes ha sido como un refuerzo de algo que ustedes ya conocían, una confirmación también de algo que ya conocían, pero hay algunos que tal vez están iniciando en este proceso o en esta labor tan preciosa que es la docencia cristiana, entonces necesitan conocer estas verdades. Así que sea cual sea la situación en la que ustedes estén, pues yo espero de verdad que estas videolecciones hayan sido muy buenas para ustedes en su proceso de aprendizaje y en su proceso de refuerzo de lo que Dios está requiriendo de todos nosotros como docentes o todas las personas que participamos de alguna forma en esta labor tan preciosa relacionada con la educación cristiana. Estas 5 preguntas que nosotros estudiamos durante el transcurso del módulo fueron: ¿para qué educamos? Con esa pregunta nosotros respondimos a los fines de la educación. Luego vimos a quién educamos, cuál es la naturaleza y el perfil del estudiante que nosotros tenemos en el aula. Después entramos a de quién es la responsabilidad de educar, cuál es el rol del educador. Vimos cómo se involucra la iglesia, cómo se involucra el Estado, cuál es la función de la familia en la educación. Entonces es un tema bastante importante y aquí, aunque ustedes no lo crean, hubo cosas que yo también fui aprendiendo que eran nuevas para mí. En la última sesión que tuve yo a mi cargo, empezamos estudiando el tema ¿qué se debe enseñar? Y nos enfocamos en el currículum. Quiero resaltar en este sentido que hablamos de que nuestra función es enseñar la verdad de Dios. Nuestra función es integrar esa verdad de Dios a todo lo que nosotros enseñamos y les comentaba que esta integración no se limita simplemente a decir un versículo bíblico para respaldar un tema, sino que realmente nosotros estemos conscientes de que esa integración va a ser un todo, como la palabra lo dice, es algo íntegro, algo que involucra un todo. Y entonces cuando nosotros como docentes empezamos a entender eso, podemos hacer esta integración de una mejor manera. Hoy vamos a estudiar el tema cómo debemos enseñar y este tema, como ustedes ven, se relaciona a la metodología, la naturaleza del proceso educativo. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo debo enseñar? Es algo que tal vez para muchos de nosotros ya lo sabemos o ya tenemos idea, ¿sí? Como lo decía, se relaciona a la metodología. ¿Qué es una metodología? A ver, piénsenlo un momentito. Quienes son pedagogos o han tenido alguna relación con el área pedagógica en su carrera docente, pues sí tienen una idea
de que una metodología son todas esas herramientas, todos esos pasos que se deben de seguir, son todas esas estrategias que nosotros vamos a aplicar en algún momento en lo que nosotros queremos presentar a cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos como ejemplo algunos estudios de métodos pedagógicos, por ejemplo, el método científico, que se basa en el aprendizaje por descubrimiento. El método inductivo, que se basa en el aprendizaje por proyectos. El método deductivo, que se basa en el método Montessori. Y el POCIL, que es el aprendizaje basado en problemas. Sabemos entonces, como les decía, que hay actividades, estrategias, técnicas que son las que van a fundamentar esa metodología que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra aula. Pero también tenemos que saber que nuestra metodología como docentes cristianos debe estar basada en principios y en fundamentos bíblicos, de esos principios que nos llevan a entender una cosmovisión cristiana. Vamos a comparar en este momento algunas filosofías y teorías del aprendizaje que nos van a ayudar a entender cómo estamos nosotros influenciados por otras, como lo decía, filosofías, otras corrientes de pensamiento que definitivamente más de algún momento nosotros llegamos a utilizar dentro de nuestra aula. Y pues no es malo hacerlo, igual que no es malo, como lo decía en la sesión anterior, utilizar libros seculares, tampoco es malo que nosotros utilicemos ciertas metodologías, pero siempre debemos llegar a un fin, que es alcanzar esa cosmovisión cristiana. Tenemos entonces filosofías o teorías del aprendizaje que son el conductismo, el humanismo, el constructivismo y nuestra filosofía cristiana. Vamos a ver la definición y las premisas básicas de cada una de estas filosofías o teorías. En el conductismo, los humanos son organismos pasivos que responden a estímulos. En el humanismo, los niños son inherentemente buenos. El proceso de aprendizaje, es centrado en el niño para que se autoactualice. En el constructivismo, el aprendizaje depende de la forma que el humano adquiere, organiza y almacena información. El niño va construyendo su propio aprendizaje. Y en nuestra filosofía cristiana sabemos que toda verdad es de Dios y se manifiesta en su revelación especial y general. El estudiante aprende de esta verdad. ¿Cuáles son las raíces filosóficas de cada una de estas teorías? Es muy bueno que nosotros lo sepamos y que lo estudiemos de alguna manera. Por ejemplo, en el conductismo, las raíces filosóficas son el realismo, naturalismo y el materialismo. En el humanismo tenemos el renacimiento, existencialismo y el progresismo. En el constructivismo, la psicología del desarrollo y el humanismo. Y en la cristiana, la raíz filosófica es la cosmovisión bíblica y ética judeocristiana. Los principales representantes en cada una de estas filosofías, en el conductismo, tenemos a Ivan Pavlov, Thorndike, John B. Watson y B.F. Skinner. En el humanismo, J.J. Rousseau, María Montessori, John Dewey, Carl Rogers y Freud. En el constructivismo, William James, Jean Piaget, Jerome Bruner, Benjamin Bloom, Oswald Vygotsky. Y en la cristiana tenemos autores bíblicos y cristianos, Axi, por supuesto, Hukum, Summit y Ministries. Terminología que se utiliza en cada una de estas filosofías. En el conductismo, vemos que la educación es observable, medible, orientada a resultados, causa y efecto, esfuerzo, castigo, objetivos y estímulos. En el humanismo, autoexpresión, aprender descubriendo, experiencial, autoestima,
autoconcepto y no absolutos. En el constructivismo, percepción, esquema cognitivo, proceso mental, verbalizar, estructura del lenguaje, mediación, aprendizaje exploratorio. Y en la filosofía cristiana, moralidad, fundamentos de la fe, realidad última, cosmovisión, estructuras de autoridad, obediencia, integración de fe. ¿Cuál es el concepto que aprende el estudiante a través de estas filosofías? En el conductismo aprende que es un organismo pasivo, animal, parte de la naturaleza. En el humanismo, que es básicamente bueno, desea hacer lo correcto, interesado en los demás y el bien común. En el constructivismo, buscador activo de información, interpreta, almacena y actúa en base a nueva información encontrada. Y en la filosofía cristiana, aprende que es creado a imagen y semejanza de Dios, pero afectado por el pecado. Necesita la redención de Cristo y es creado con dones. ¿Cuál es el rol del maestro según cada una de estas filosofías? En el conductismo, el maestro es un administrador del ambiente educativo y dispensador de estímulos. En el humanismo es facilitador, amigo, observador y no interfiere. En el constructivismo es organizador de experiencias de aprendizaje, guía, mediador y facilitador. Y en la filosofía cristiana es llamado a un ministerio para hacer aprender a los estudiantes. Deben modelar y discipular. Vean qué hermoso este llamado y es también muy retador para cada uno de nosotros los que estamos involucrados en la docencia cristiana. ¿Cuál sería el resultado esperado de acuerdo a cada una de estas filosofías? En el conductismo, un nuevo orden social que promueve la supervivencia del ser humano. Suena un poquito egoísta para mí, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es muy importante que pongamos esa atención. En el humanismo, los humanos autoactualizados que actúan para el bienestar de sí mismos y sociedad. En el constructivismo, adultos con buenas destrezas cognitivas que permiten el manejo de información y resolución de problemas. Y en la cristiana, personas con la mente de Cristo, aptas para interactuar en el mundo e impactarlo con el reino de Dios. Un llamado también bastante fuerte, un llamado del que nosotros como docentes somos partícipes de alguna manera y que tiene que impactar en la vida de los alumnos. ¿Cómo llegamos a eso? Según el conductismo, sus metas se alcanzan con un aula altamente controlada, estrategias de modificación de conducta y agenda de los resultados progresivos. Según el humanismo, un ambiente enriquecido de aprendizaje, limitación en disciplina, no hay calificaciones, uso de materiales basados en actividades. En el constructivismo, un ambiente de aprendizaje para diversas modalidades educacionales, enfoque en lenguaje y destrezas del pensamiento. Y en la filosofía cristiana se responde a un diseño balanceado en donde se aplican técnicas modeladas en el estilo de enseñanza de Jesús. Vamos con la primera pregunta de comprensión. La voy a leer como les indiqué al principio. Analícenla. Respóndanla en su mente si ustedes quieren, pero después recuerde que debe dirigirse a la plataforma para contestarla. Relacione los diferentes términos y o resultados con su respectiva filosofía. Tenemos, el estudiante responde a estímulos para aprender y sobrevivir en este mundo. El estudiante desarrolla una mente como la de Cristo, el cual el maestro le modela. El estudiante busca información de una manera sistemática para desarrollar destrezas cognitivas. Y la última, el estudiante busca autoactualizarse para su propio bien y el de la sociedad. Y las opciones que tenemos son filosofía cristiana, constructivismo, humanismo y conductismo.
Si usted quiere tomar nota de la pregunta, le doy un momentito para que usted la analice bien, pero después, por favor, diríjase a la plataforma y puede contestarla. Continuemos entonces con el tema. Tenemos un ejemplo acá de todas esas técnicas que Jesús utilizaba cuando estaba enseñando. Ustedes saben y todos reconocemos que Jesús era el maestro por excelencia y que Él es el mejor modelo que nosotros, quienes estamos en el área de educación cristiana, debemos de tener. Jesús no solo era un maestro por excelencia, sino que sabía cómo hacerlo. Él sabía cómo enseñar y utilizaba muchas de estas técnicas para hacerlo. Utilicemos como ejemplo estos versículos, de Hechos 10, 9 al 20, que hablan de la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Vean acá que está surgiendo una necesidad en ese momento. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. ¿Qué pensaría Pedro cuando recibió esta orden, verdad? Esta asignación que le estaba dando, tal vez le pareció un poquito absurdo lo que estaba él escuchando en ese momento. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Veamos acá algunas de las técnicas que les decía. Al principio, tuvo hambre y quiso algo de comer. Hay una metodología basada en la necesidad, ¿sí? Luego dice, vio el cielo abierto. Hubo una estrategia visual también acá. Levántate, Pedro, mata y come. Una metodología basada en lo absurdo. Lo hizo analizar, lo hizo reflexionar en lo que realmente se le estaba solicitando en este momento. Luego dice, por segunda vez le insistió. Esto sucedió 3 veces, hubo una técnica de repetición. Pedro no atinaba a explicarse. Principio de la comprensión diferida. Y por último, Pedro seguía reflexionando, una metodología basada en la reflexión, ¿sí? Que le lleva a una resolución de esta situación que él está viviendo en ese momento. Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas metodologías, muchas estrategias que se utilizan dentro del aula de aprendizaje y nosotros como docentes tenemos que conocer la forma adecuada de cómo aplicar todas estas técnicas. Y en conclusión, para dar este cierre, vamos a decir, ¿qué debo enseñar? La verdad de Dios. ¿Y cómo la debo enseñar? Les voy a pedir que reflexionen entonces en esta pregunta antes de responder a esta última. ¿Cómo respondería un docente cristiano a la pregunta, ¿cómo debo enseñar? ¿Guiándome por el currículo dictado por el gobierno? ¿Agregando versículos bíblicos a cada tema? ¿Enseñando lo que el colegio me solicite en base a los libros de texto que ellos me proporcionan?
o integrando la verdad dentro de mi materia escolar y una metodología basada en una cosmovisión bíblica. ¿Qué creen ustedes que sería entonces? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Cómo debo enseñar? Ya sabemos qué debo enseñar, la verdad de Dios integrada a cada una de mis materias. ¿Cómo debo enseñar? Medítelo un momento, pero de igual manera se lo voy a reforzar acá. Una metodología basada en una cosmovisión bíblica. Es un reto para nosotros, todos los que estamos involucrados en la docencia cristiana o de alguna manera en la educación cristiana en sí, estar realmente conscientes de que debemos conocer la palabra de Dios. Debemos leer, debemos prepararnos, debemos capacitarnos para conocer la verdad de Dios, debemos vivirla, debemos hacer la vida en nosotros primero para tener esa solvencia y esa autoridad de poder compartir la palabra de Dios y luego también utilizar metodologías basadas en una cosmovisión bíblica, que fue lo que fuimos aprendiendo el día de hoy a través del estudio de las diferentes filosofías. Vimos que es un reto bastante fuerte y bastante grande el que tenemos nosotros de llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros estudiantes a través de la educación. Entonces, creo que lo principal es que nosotros tomemos realmente este reto y nos preparemos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nuevamente fue un gusto para mí compartir la segunda parte de este tema y poder dar cierre con esto a la serie de videolecciones del módulo de Filosofía Educativa Cristiana. Sigo saludándoles a través de correo electrónico o a través de las comunicaciones que ustedes puedan enviarme. Para mí es un privilegio y un honor ser la coordinadora de este programa y estoy siempre para servirles. Bendiciones a todos.